pasaje de la sangre por alguna de las arterias que se obstruye y no nutre la cantidad de oxígeno necesario al músculo cardíaco. O sea que al miocardio, el músculo cardíaco, se ve privado del oxígeno que tiene que nutrir esa arteria porque se ha obstruido o una placa o un coágulo ingresó en la arteria y ha tapado la circulación. Eso es falta de isquemia. Toda esa zona del corazón que estaba nutrida por esa arteria ha quedado sin sangre. ¿Y por eso duele? El dolor es producido por la falta de oxígeno. El músculo, cuando no tiene oxígeno, duele muchísimo. Duele. Es como un calambre. Sí. Cuando la pierna no tiene oxígeno, se acalambra el músculo. Cuando la mano no tiene oxígeno porque se agotó, se acalambra el músculo. Entonces duele. Cuando duele, es un dolor muy típico, es un dolor en medio del pecho, retroesternal, atrás del esternón, que va en la zona donde está la corbata. Habitualmente, justo hoy yo vine sin corbata, donde está la corbata, y puede irradiarse al maxilar izquierdo, pero a veces también lo hace hacia el lado derecho. Puede tomar el hombro y puede producir lo que se llama una parestesia o dolor, que no es lo mismo. Parestesia o dolor, puede producir las dos cosas, de la mano, tomando esencialmente estos dos dedos. Los dos deditos. Entonces, un dolor que se irradia por el brazo, hombro, empieza en el pecho, se irradia al cuello o a los dos maxilares, es factible de pensar que es un infarto de miocardio. Ya ves que ni siquiera con esa definición y con esa convicción podemos decir necesitamos métodos complementarios, electrocardiograma y enzimas. Pero ya ante ese dolor acudimos inmediatamente al médico, el médico pide los estudios necesarios, hace el diagnóstico y resulta que hay otras personas que pueden tener dolores diferentes, dolor en la espalda directamente, o dolor en la boca del estómago. Que es lo más común que se dice, el dolor en la boca del estómago, que se confunde a veces con la... Claro, con un cuadro digestivo y en vez de ir al cardiólogo vamos al gastroenterólogo. El gastroenterólogo está advertido de que tiene que consultar al cardiólogo, pide el electro, tenemos el diagnóstico. Así es. Bueno, así se produce un infarto y también por eso es que dice usted que es doloroso, ¿no? Porque se queda sin oxígeno el músculo. Se queda sin oxígeno y se empieza a morir. Y empieza a morir. Si toda esa zona infartada empieza a dejar de funcionar. ¿Y por qué hay infartos que no se lo siente? Pues ya ha sido un infarto bueno, después aparece en el electro, hay gente que le ha pasado eso, ¿no? Suele ocurrir en pacientes diabéticos que pierden la sensibilidad por falta de inervación, o en ancianos que también pierden la sensibilidad por falta de inervación en la zona donde tiene que haber el nervio sensitivo, que es el detector del dolor, es como un cable que detecta que hay una falla y enciende una luz roja en el cerebro, dolor. Entonces el cerebro detecta, duele, ¿dónde? En el pecho, atención, vayan todos a ver de qué se trata. Y también a veces se da con desmayos, ¿no? Cuando ese músculo es infarto, es una arteria muy importante, como la arteria descendente anterior que baja por la cara anterior del corazón e irriga el ventrículo izquierdo, que es el ventrículo de la vida, que es el que se contrae. En ese primer momento, por el dolor, se paraliza el músculo, no se contrae. Entonces se produce un paro cardíaco que va a dejar de enviar sangre al proceso del paro, no bombear el corazón, no llega sangre al cerebro. El cerebro, al no tener oxígeno, produce el desmayo. Si eso se prolonga, muerte súbita. Muerte súbita. Ahí está la relación con la muerte súbita, ¿no? A veces no se produce el paro, sino una arritmia severa, que es una taquicardia ventricular de alrededor de 150 latidos a 300 por minuto que late el ventrículo, que no sirve para expulsar la sangre, simplemente se tremula y hace la fibrilación ventricular y la muerte súbita por arritmia. De allí viene la necesidad del cardiodesfibrilador, ese que salen todos corriendo, le colocan en el pecho y le puede devolver los latidos cardíacos. Hace un año aproximadamente estuve en una presentación de un cardiodesfibrilador que se había implementado en un servicio de emergencia en una provincia argentina a través de un dron. ¿Un dron? Sí. Es decir,
citaban, en esa provincia, por ejemplo, presentaban, no estaba implementado, citaban un ejemplo en donde se había fabricado en Estados Unidos, donde llamaban a emergencia mandaba el dron descendía donde estaban los paramédicos ya asistiendo al paciente, ¡prop! Y le hacía ¿Y el dron la hacía descarga la eléctrica. descarga? No, el paramédico. El dron se lo traía al aparatito. Al aparatito. Interesante. Qué maravilla. Pero también cuánta tecnología al servicio de la salud, ¿no? También hay cardiodefibriladores implantables. Sí. Si nosotros tenemos un paciente con taquicardias ventriculares persistentes que producen riesgo de muerte súbita, se le implanta un cardiodefibrilador chico, muy liviano, bajo la piel como un marcapaso. Todo el mundo sabe que es un marcapaso. Sí. Ese aparato tiene un cable que está puesto en la punta del ventrículo y 2 cables más que son los que detectan cómo está funcionando el corazón. El aparato está leyendo permanentemente. Funciona. Y cuando hace el latido rápido, inmediatamente larga un impulso eléctrico para tratar de frenarlo. Si no puede frenarlo, larga el shock. Y el individuo se reanima. Es fantástico. Y ya tiene muchos años ya se han colocado mucho. O sea que ustedes, los cardiólogos, ya cuando detectan un paciente que puede tener ese riesgo, tenemos que demostrarlo, demostrarlo nosotros mismos, ¿no? De que tiene la indicación, hay indicaciones muy precisas que están dadas por sociedades cardiológicas de Estados Unidos, de Europa, y que han sido captadas por la Sociedad Argentina y la Federación Argentina de Cardiología, y son parte de la educación de la cardiología, ¿no? Le dicen, en estos casos usted coloca o indica un cardiodefibrilador implantable. Y evitar tantas muertes súbitas que son tan comunes hoy en día, ¿no? Se habla mucho hoy de la muerte súbita. La muerte súbita es un evento lamentable que ocurre cuando menos lo esperamos. Por ejemplo, existe la muerte súbita en el deporte. Sí. Existe la muerte súbita. La más común, ¿no? Es poco frecuente, ¿no? Sí. Es 1 en 200.000. Ajá. O sea, poco frecuente, Sí. pero es tan lamentable que una persona en pleno estado de salud, haciendo el deporte que le gusta, haciendo un acto de salud, pueda tener un evento de este tipo. Por eso exigen el electrocardiograma, que trata de detectar la mayor cantidad de eventos posibles, y un estudio de esfuerzo, que es la famosa ergometría de la que hablamos tanto, sí. antes de empezar a hacer cualquier tipo de gimnasia. Claro. No nos referimos que el individuo salga a caminar por la calle, no, nos referimos a una gimnasia que realmente requiere un esfuerzo y que puede producir un riesgo. Gente que empieza tarde, por ejemplo, a trabajar con pesas, ¿no? Para trabajar con pesas en un gimnasio es necesario el estudio cardiológico, es necesario, con la ergometría, por supuesto. Sí, perfecto. Y lo mismo en los colegios, que se exige, ¿no? En los colegios. Pero mira qué importante. Sí. Hoy se ha puesto de moda el litio. Sí. Y las minas de litio están en los salares. Sí. Los salares están en zonas de altura, algunos arriba de 4.000 metros. Sí. La medicina laboral les exige a las empresas que el personal que va a trabajar a zonas de altura debe tener el examen cardiológico, el electrocardiograma y la ergometría. Porque la exigencia de la zona de altura con menos oxígeno es muy importante y puede, no quiere decir que predisponga, puede predisponer a corazones enfermos a eventos no agradables para el paciente y para la empresa. Mirá vos, bueno, por eso es tan importante también la medicina laboral, ¿no? Obviamente, o sea que siempre que uno haga un emprendimiento, tener la consulta al médico. Sí, hoy es una exigencia, sí, ¿no? Es una exigencia. Las empresas tienen que tener los pacientes con un dictamen de médico laboral, hay una ley, hay una carpeta, hay que armarla, hay estudios obligatorios como el electrocardiograma, el laboratorio, porque después, cuando nosotros pretendamos que a ese paciente lo cubra la ART, la aseguradora de riesgo de trabajo, la ART le dice, ¿y cuáles son los antecedentes de este empleado que usted tomó? Sí. Bueno, era un enfermo que tenía esto, bueno, todo eso no le cubre. Ojo. Entonces tenemos que tener la precaución de tomar al empleado con un examen previo en el cual nosotros detectamos las patologías que tiene, que se llaman preexistencias. Sí.
Ese empleado no quiere decir que no puede trabajar, puede trabajar, pero sabemos qué exigencia le vamos a pedir. Claro. Pues no está sentado en una oficina, no hay problema. Claro. Pero si lo queremos llevar a zonas de altura, sí tiene problemas. Bueno, ¿y cómo evitamos el infarto, la muerte súbita? ¿Cómo evitamos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Se puede evitar todo esto? A ver, el infarto de miocardio o la enfermedad coronaria, que está ligada a la enfermedad vascular de las carótidas y de los miembros, o sea, todo el árbol coronario, la aorta inclusive, se van a enfermar en la medida en que nosotros no tengamos disciplina. Ajá. La disciplina va a estar dada en la ingesta de alimentos con grasas que no debemos tener, la ingesta de alimentos que tengan componentes que pueden ser tóxicos, colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Entonces, todas esas cosas tenemos que evitarlas. Eso se llamó, tenemos que hacer la dieta saludable. La dieta saludable está bien descrita. Prevalencia de vegetales sobre la carne animal. Si comemos carne sin grasa, si la cocinamos, el aceite no debe cocinarse, se debe agregar después. Es decir, una serie de detalles que sería muy lindo después tratar. Eso evita que el individuo tenga colesterol. Pero también tenemos que tener cuidado en los pacientes diabéticos, que es un factor de riesgo. Tenemos que evitar que el paciente sea hipertenso, otro factor de riesgo. Y tenemos que sacar de nuestra mentalidad el sedentarismo. Tenemos que empezar a caminar, a hacer gimnasia, a hacernos ver con el médico, decir hasta dónde puedo caminar, qué puedo hacer. Entonces el doctor nos va a decir, usted puede caminar tantas cuadras porque está capacitado, o puede ir a un gimnasio porque también está capacitado, o puede hacer un deporte. Pero tenemos que sacar los factores agregados, como por ejemplo el cigarrillo. Ajá. Si nosotros fumamos, de hecho, con el tiempo, vamos a tener una enfermedad coronaria, pulmonar, respiratoria, isquémica, cerebral, o isquémica, falta de sangre en los miembros inferiores. O sea que es un conjunto de buenos hábitos para vivir sanos, del corazón, del cerebro y de los órganos vitales. Bien, bueno, entonces se puede evitar. Se puede evitar un infarto, se puede evitar también la muerte súbita. Y sobre todo tenemos que evitar tener que llegar a viejos enfermos. Claro. Tenemos que tratar de llegar lo más sano posible para tener una vejez feliz y poder disfrutar con hijos, con nietos, con esposa, etcétera, o con la vida que nos ha tocado vivir, pero poderla disfrutar con salud. Muy bien. Bueno, como vos hacés. Vos tenés todo ese, sí, tenés esposa, hijo, nieto. Y disfrutar, ¿no? Muy bien. Bueno, Federico, muchísimas gracias por venir y vas a volver de nuevo porque son una cajita de sorpresa. Siempre nos contás algo nuevo, algo novedoso, realmente muy importante para la salud de todos, ¿no? Gracias, doctor Núñez Burgos. Gracias y gracias a la audiencia. Bueno, y nos vamos ahora a ver, les cuento que la Universidad Abierta de la Tercera Edad, que vos siempre mencionás también la importancia que tiene la salud psíquica, ¿no? El tener una actividad física y también una actividad social que es importante para estar sano. Bueno, en la Universidad Abierta de la Tercera Edad que creó el profesor Miguel Corsa se dictan como 70 talleres a los que acuden los jubilados, personas que se han jubilado y que, bueno, no tienen expectativas ya de qué voy a hacer. Bueno, van ahí y lo pasan hermoso. Cumplió 29 años y nosotros vamos a reproducir un video que prepararon los alumnos del taller de técnicas de comunicación, radio y TV. Y perduren las canciones de Serrat, el rechazo a cualquier tipo de violencia.
rector del Profesorado Superior de Lenguas Vivas, que yo lo he creado también, y en el convencimiento de que los institutos de nivel superior, terciario como este o universitario, tienen que abrir las puertas para todo el mundo. Es imposible que esto sea cerrado para un grupo de personas en exclusividad. En ese momento, en Lenguas Vivas, dictábamos el profesorado de inglés, de francés y de italiano. Hablé con las profesoras y dije, vamos a empezar a dictar cursos de idioma para los jubilados. Hubo algunos resquemores, otros no, porque a veces tienen el concepto de que el jubilado es una persona que ya vivió, decadente, ya no sirve, no puede aprender, como dicen que los perros viejos no aprenden trucos nuevos, los tienen por perros nuevos. Empezamos a dictar y fue una maravilla. Pero luego el instituto, que dependía de la Supervisión Nacional de Enseñanza Privada, pasó a la provincia. Entonces, yo me jubilé y dije, bueno, ¿qué hago ahora? Y se me ocurrió crear una universidad para la tercera edad. Yo me hago cargo el día 26 de julio. Es el día de la muerte de Eva Perón. Hay que recordarla también. Es una benefactora, el voto femenino y otras cuestiones más que no está para mí recordarlo ahora, pero yo recuerdo ese día, había una fiesta, justo ella había fallecido, era mi fiesta, y un casamiento del gordo Tomás Nayar, que hubo que suspenderlo, porque se declaró un duelo nacional, no se podían hacer fiestas en ese día, lo que me pareció muy correcto. Y bueno, así que yo me hice cargo, y no me hice cargo el día 26 de julio, y se conmemora el día de la muerte de Eva Perón. Yo recuerdo a una persona, profesora de letras, que enseñaba a leer y escribir, si me permiten el nombre, Fernández Acevedo de Corsa, que ya se fue, y un día estaba con sus alumnos y una me llama, profe, que venga, y se larga a llorar. Le digo, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Espere, dice. Sacó un diario y empezó a leer. Había aprendido a leer. Lloraba porque había aprendido a leer. Era un ser humano que estaba en otro mundo, podía leer el diario. No los olviden. He visto con mucha satisfacción que el actual director empezó a recordar a la gente que pasó por la universidad, poniendo placas en los cursos donde dictaban clases. El primero lo pusimos nosotros, que era el ingeniero Ballestero en la sala de computación, que me imagino sigue funcionando. Me han puesto la placa a mí, muchísimas gracias, agradecido. A Beatriz Fernández Acevedo también la han recordado, y creo que hay un proyecto ahora para seguir poniéndole nombres de los profesores que han estado muchos años trabajando para el bien de la comunidad. Van a ir inaugurando distintas salas, mientras aguante las salas, no son demasiadas, y si no, habrá que compartir poniendo una placa, tal vez 2 placas en una misma aula, recordando a todos aquellos que trabajaron. Y les anticipo, yo trabajé 10 años ad honorem. Mucha de esa gente ha trabajado a la par mía sin cobrar un peso. Eso hay que reconocerlo.
institución del gobierno de la provincia de Salta y en el área del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, en la subsecretaría de la tercera edad. Ahí está ubicada la UNATE, que realmente es algo importante para nuestros mayores. Vienen todas las personas mayores de 60 años, incluimos los mayores de 50 también, porque muchos ya se jubilaron y hoy las leyes van cambiando, pero también los recibimos y con las manos abiertas. Este es un espacio de contención y aprendizaje. Por eso en la UNATE decimos es un refugio para la mente y el alma, ¿no? Debemos agradecer todo lo que estamos acá en la UNATE, de nuestro fundador, el profesor Miguel Corsa, que con un gran proyecto, y no es tan solo presentar, sino seguirlo hasta que salga, y salió en el año 89, la UNATE el día 26 de julio, ya va a cumplir 29 años. Estamos cumpliendo 29 años de una gran institución, nada más que había que mirarla, capaz que es distinto. El gobernador Juan Manuel Urtubey en esta última gestión nos pidió a todos los funcionarios si éramos capaces de poder llegar a incluir más gente en el sistema. Y a nosotros nos tocaba la tercera edad y hemos empezado a incluir. Fue un trabajo duro, había que organizar distinta la UNATE y trabajamos para ellos, pusimos horarios distintos, dimos alternativas de talleres, hemos llevado a 70 talleres. Hemos puesto más horario, hemos abierto más aulas, más clases, y de 650 alumnos al 2015, ya en el 2016, con toda esta programación, llegamos a 1.200 alumnos. En el 2017 hemos llevado 2.200 y este año, gracias a Dios, con un gran trabajo y una decisión importantísima de nuestra ministra Edith Cruz, de que esto sea totalmente gratuito para todos los mayores, como el viejo pensamiento de Perón, que había que el Estado sostener todo lo que es el aprendizaje y en especial la contención para los mayores, hizo que lleguemos a los 2.600 alumnos. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Atención integral para su salud. Le ofrece 50 habitaciones de máximo confort. Internación VIP, unidades de cuidados intensivos, quirófanos totalmente equipados, área de maternidad, hospital de día. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Calidad en asistencia médica. Urquiza 964, teléfonos 432-1440, 432-1441. Óptica Darwich Lens, armado electrónico de anteojos recetados, anteojos de sol, prótesis oculares y de baja visión, contactología, arreglos en general. Llámanos al 0387-431-0665. En Salta, encontranos en Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lens, una nueva forma de ver. Inglés en Easycana. Todas las edades, planes familiares, pruebas de nivelación, centro examinador de la Universidad de Michigan, ECCE, ECPE, trámites de visa a Estados Unidos, preparación TOEFL, laboratorio tecnológico, biblioteca bilingüe. Te esperamos de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Santiago del Estero 865, teléfono 431-4040, www.easycana.org.ar. English at Easycana. Just enjoy it. Abogado constitucionalista, profesor de las dos universidades, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, igualmente. Bueno, Ricardo, hay tantos temas que tenemos que hablar con vos como constitucionalista, ¿no? Por empezar, vamos a hablar del tema este que nos ocupa, que ya el 8 va a haber una definición, el tema de la aprobación que va a tener que tener dentro de senadores esta ley, ¿no?, de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo lo ves al tema? ¿Cómo lo analizás?
Bueno, mirá, como vos bien señalás, el día miércoles 8 figura en el temario del Senado el tratamiento de esta ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Van a decir que ahora, bueno, la palabra final la tiene que dar el Senado. Bueno, en la Cámara de Diputados los números estuvieron muy ajustados, también lo están en este momento el Senado. Te explico algo. Sí. El Senado está integrado por 72 senadores que representan a la totalidad de las provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esos 72 hay 2 senadores que no van a participar de la votación. Una es la senadora por San Luis, que está casualmente en el 8º mes de gestación con un niño. Claro. Entonces, ya la senadora ha anunciado que no va a concurrir al ¿Y en ese caso Senado. qué hace? No puede dar poder, ¿no? No, esta tarea no tiene reemplazo. No tiene o sea reemplazo. que ella ya anunció que por esta razón no va. Bien. Hay otra senadora que es de la provincia de Neuquén, que es la senadora Krexel, que ella ha anunciado que se abstiene en la votación, que ella no va a tomar postura ni por la aprobación ni por el rechazo, es decir, se abstiene. Vale decir que estamos con 70 senadores, si es que ese día están todos sentados en sus bancas. De esos 70, hay 36 que han anunciado que tienen una postura contraria al texto tal como ha venido de la Cámara de Diputados. Sí. Entonces, bueno, va a ser indudablemente una votación muy interesante. Si llegara a haber un empate, desempata la vicepresidenta de la Nación. ¿Te acordás cómo fue aquella vez con el ingeniero Cobo? Por el no positivo. Por el no positivo del ingeniero Cobo en el tema de las retenciones. Bueno, si hubiera un empate, desempata la presidenta Gabriela Michetti, que tiene una postura de rechazo. De la ley. Exactamente. Bueno, yo lo que sé es que también en el Senado se está avanzando en el estudio de iniciativas que apuntan a facilitar las adopciones, a mejorar todos aquellos aspectos que hacen a la educación sexual, a la formación sexual de los jóvenes, que creo que es un tema muy importante. Muy importante. Necesario. Bueno, o sea que ahí estamos todos expectantes de una definición final, ¿no? Claro, pero al no haber dictamen, ya pasa como está la ley, tal cual salió de diputados, ¿no es cierto? Exactamente. Y si se rechaza, si se aprueba la negativa, ¿no es cierto? Sí. El rechazo a la interrupción del aborto, ¿qué pasa con esta ley? Bueno, ¿ya no se la puede tratar de nuevo? No, bueno, la ley quedó rechazada. La ley con ese texto, de ese texto tal como está rechazada. Sí. Bien. Alguien puede presentar, otro texto con distintas variantes. Es un texto muy controvertido, porque penaliza a los médicos que no quieren realizar este tipo de prácticas, no acepta la objeción de conciencia institucional, que esto es algo, la verdad que no se acepte la objeción de conciencia institucional es algo grave. ¿Por qué? Porque hay establecimientos asistenciales que pertenecen a una confesión religiosa. Entonces, alguien que tiene una objeción de conciencia no se lo puede obligar a realizar este tipo de prácticas. ¿La objeción de conciencia, está dentro de la Constitución? La objeción de conciencia, sí, es un derecho constitucional, porque, todos tenemos derechos a nuestras convicciones morales y religiosas, es decir, se aceptaba también en los tiempos que te acordás del servicio militar obligatorio, había, hay creencias religiosas, los testigos de Jehová, en el caso de los testigos de Jehová, que en su religión son contrarios a la aportación de armas. Entonces, se aceptaba, hay fallos de la Corte Suprema de aceptación de la objeción de conciencia. Pero yo en este tema, mirá, Susana, yo creo que el tema del aborto se puede abordar desde distintas perspectivas, ¿no?
Desde el tema de la religión, que hace a las convicciones personales, en definitiva, de cada uno, tiene posición tomada el cristianismo, el islamismo, que son las dos religiones principales del mundo, bueno, y otras confesiones religiosas. Pero acá también hay un tema, ¿no? Que las convicciones religiosas de uno o de una religión mayoritaria o minoritaria no se pueden imponer al resto de la sociedad, porque hay personas que son ateas, son agnósticas, entonces uno no tiene por qué imponerle sus convicciones religiosas a ellas. Entonces a mí me gusta abordar este tema del aborto desde la perspectiva de la ciencia y desde la perspectiva del derecho. Exacto. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia dice que la vida humana comienza a partir del momento de la concepción. Hay un pronunciamiento, cuando se empezó a tratar esta ley, de la Academia Nacional de Medicina, muy claro respecto de este punto. Hay vida a partir del momento de la concepción. La vida comienza a partir desde la concepción y va evolucionando, hay una evolución, hay un cambio permanente hasta la muerte. Digamos, en el seno materno, el niño, bueno, va creciendo, luego se separa de la madre y ya tiene esa vida autonomía, luego viene la niñez, viene la juventud, viene la plenitud, la madurez de la vida, los 40, hoy también los 50 años, es la plenitud de la vida. Bueno, luego viene la vejez y sobreviene la muerte natural, que a todos nos tocará algún día. Pero hay un permanente cambio y una permanente transformación. Si yo te muestro mi foto de 18 años con la cual saqué mi primer cédula de identidad, no sé si me reconoce. Pero es decir, hay cambio y hay evolución. Pero la vida comienza a partir del momento de la concepción. Esto lo dice la ciencia. Ahora, desde el punto de vista del ciudadano común también puede hacerse la siguiente pregunta. Sí. Bueno, esto lo dice la ciencia, pero ¿puedo comprobarlo yo? ¿Podemos comprobarlo individualmente uno mismo? Claro. Bueno, hoy esto es posible, digamos. La ley dice que una persona puede abortar hasta las 14 semanas. Las 14 semanas uno se puede eliminar esa vida. Sí. Si nosotros, a través de nuestra computadora, ponemos en el Google que queremos ver una ecografía de 13, 14 semanas, vamos a ver un niño que tiene cabeza, tiene cuerpo y tiene piernas. Está completamente formadito. Y la ciencia nos dice que además tiene hasta huellas dactilares en ese momento. Entonces, hay vida. Ahora, la vida es lo más sagrado de la existencia. Entonces, tenemos derecho a terminar con una vida que no nos pertenece. Que no nos pertenece, porque es otra vida. Otra vida que tendría que decidir que no sabemos si esa persona quiere vivir también. Tiene derecho. Bueno, tiene derecho a vivir, tiene derecho a través de la ecografía. Vamos a ver que esa persona existe en el seno de la madre, luego, cuando nace, adquiere autonomía. Por eso yo digo que esta es una cuestión de valores. Yo creo que la vida debe ser reconocida en todas sus fases, porque si no también podríamos entrar a razonar de otra manera, como también se razonó en algunos tiempos de la historia, es decir, a veces no se respetó en la historia el derecho a vivir de los discapacitados, por ejemplo. Sí. O a veces un anciano que ya no es más productivo y a veces es hasta una carga para la familia. Pero es su vida. El próximo paso podría ser la eutanasia, ¿no es cierto? Claro, es decir, por eso yo creo que este tema hay que abordarlo desde el tema de los valores. Y el tema de los valores, la vida para mí debe ser respetada en todos sus momentos. Ahora, el otro punto de análisis
puede ser el tema desde el derecho. El derecho. Que también establece, ¿no es cierto?, que cuándo empieza la vida. Exactamente, porque el derecho, digamos, ¿qué es el derecho? El derecho son las reglas que regulan la convivencia entre las personas, ¿no es cierto? Son reglas. Podemos convivir en sociedad porque tenemos reglas que regulan los derechos de unos y de otros para poder convivir en paz y armonía. Sí. Bueno, sobre este tema, ¿qué dicen las reglas? ¿Qué dice el derecho argentino? Bueno, vamos en primer lugar a la Constitución. La Constitución tiene en el artículo 75, inciso 23, dice que es deber del Congreso, cuando legisle, proteger a la madre y al niño durante el embarazo. Por ejemplo. Sí. Es decir, es una regla clara. Durante el embarazo, no dice durante parte del embarazo. Claro, durante, desde que comienza hasta que termina con el nacimiento de la criatura. Claro. Bueno, ¿qué otra regla tenemos acá? La Constitución, en la reforma de 1994, le dio jerarquía constitucional a diversos tratados sobre derechos humanos. Entre ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué dice esta convención? Dice lo siguiente, dice que la vida humana debe ser protegida a partir de la concepción. ¿Qué otra norma tenemos? La Convención sobre Derechos del Niño. Dice que es niño toda persona de menos de 18 años y la Argentina ha hecho una reserva sobre este tema que para nosotros entonces forma parte del tratado, que dice que la vida comienza a partir del momento de la concepción. ¿Qué otra norma tenemos? El Código Civil. ¿Es el Código Civil del siglo XIX que redactó Vélez Sarsfield? No. Tenemos un Código Civil nuevo, que fue aprobado por el Congreso durante la presidencia de Cristina Kirchner, que ella la promulgó a esa ley. ¿Qué dice el Código Civil? Dice que la vida humana debe ser protegida y que comienza a partir del momento de la concepción. Y luego establece que las personas por nacer, es decir, las personas que todavía no se han separado del seno materno, pueden adquirir derechos. Pueden heredar todo. Pueden heredar, exactamente eso. Hoy hay un artículo en el diario casualmente interesante por parte de un colega, digamos, abogado, que él dice lo siguiente, dice, es cierto que el Código Civil dice que la vida comienza con la concepción, pero él dice que la persona por nacer puede adquirir derechos, pero este colega dice, pero también hay un artículo que dice que cuando esa persona no nació con vida, es decir, la vida no fue viable en el momento del nacimiento, o cuando se frustró el embarazo en la etapa que sea, el código dice, se considera que no adquirió ningún derecho. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué dice el código eso? Yo le voy a poner un ejemplo práctico para que todos entendamos. Vamos a suponer que una persona, se llama, qué sé yo, Alfredo, tiene 3 hijos y está esa persona divorciada. Conoce a una mujer, pongamos que se llame Silvia, la conoce, en fin, ocasionalmente, tiene una relación, Alfredo y Silvia queda embarazada. Vamos a suponer que Alfredo, a poco tiempo del embarazo, fallece en un accidente. Ese niño que está en el vientre de Silvia y que está en proceso de gestación, por las semanas que fuere,
hereda a Alfredo, igual que sus otros 3 hijos. ¿Por qué? Porque también es hijo de Alfredo. Claro. Claro. Ahora, ¿qué pasa si ese embarazo se frustra por la razón que fuere, como a veces acontece, que en el 6º mes, en el 7º mes, sobreviene el hecho que sea y bueno, ese niño muere en el vientre materno. Sí. Ahí el Código Civil dice que se considera que no ha adquirido ningún derecho y está bien que así lo diga. ¿Por qué? Porque en ese caso, si ese niño no se ha separado del seno materno con vida, lo que van a heredar a Alfredo son los 3 hijos que sí viven. Y no Silvia. Sí. ¿Por qué no Silvia? Porque no es pariente de Alfredo. Claro. Tuvo una relación ocasional. Ajá. Claro. No es ni la esposa de Alfredo, ni convivió con Alfredo, sí. Podría darle algún derecho. Entonces, por eso el Código Civil dice esto, pero el Código Civil que promulgó la presidenta Kirchner es claro, la vida humana comienza a partir de la concepción. Nos quedan unos minutitos, pero yo no quisiera que te vayas sin que hablemos de este tema también desde tu visión de abogado y de hombre de fe también, lo que ha pasado justamente con este sacerdote Gamboa, que un poco también pareciera que hubiese sido la noticia esta, de divulgar la noticia esta, es como un poco de hacer ruido, ¿no? Para los pañuelos verdes, todas esas cosas. ¿Vos qué opinas? Bueno, este tema sí justamente se plantea en medio de este debate. Sí. Mira, yo creo lo siguiente. Sí. Y en esto está buena la pregunta porque hace también a las responsabilidades del hombre, del varón, sí, en la generación de la vida humana, ¿no? Que son responsabilidades que también en el proyecto de ley que aprobó diputado se ignoran, porque acá se dice la madre puede interrumpir, que el término interrumpir está mal usado porque se interrumpe lo que después se puede reiniciar. Sí, sí, sí. Acá se elimina el embarazo, digo, no se interrumpe, se elimina, se elimina esa vida. Acá en el tema también del aborto, el padre, que es parte esencial y fundamental de esa gestación, también debería ser escuchado en el tema del aborto porque es su hijo. Claro, hay que pedirle la opinión. Bueno, en el tema que vos me preguntas, ¿quién es padre? Porque por la razón que sea haya tenido una relación con una mujer y a partir de esa relación se haya generado vida humana, tiene responsabilidades. Yo no conozco este caso en particular, pero de lo que he leído, también en algún punto del camino, esta persona, este sacerdote, reconoció a su hija, pero evidentemente, bueno, creo que también, en fin, la prensa dice que le pasaba alimento, pero tal vez no le dio el afecto, el cariño, que también es importante y a la cual el niño tiene derecho. No olvidemos que acá se considera que las personas están en la niñez hasta los 18 años, en la Convención de Derechos del Niño. Esta chica casualmente tiene 18 años. Entonces, yo creo que acá, evidentemente, esta persona ha cometido una falta y no ha asumido las obligaciones que debería haber asumido cuando uno ha gestado una vida. Cuando ha gestado una vida hay que reconocer que uno es autor de esa vida, hay que prestar asistencia material y también hay que prestar asistencia espiritual de cariño y de afecto. En ese sentido, creo que quien ha incurrido en esta falta, bueno, realmente debería arrepentirse y tal vez pedirle perdón a su hija y tal vez, ¿por qué no?, buscar una reconciliación porque esta chica tiene padre.
Sí, de esta situación lo que me parece paradójico es lo siguiente, digamos. Si esta chica, si se hubiera practicado un aborto, en este caso, esta chica, esta niña, que hoy enarbola el pañuelo verde y la causa del aborto, no existiría. No existiría, claro. O sea, gracias a los padres existe. Claro, existe porque tuvo una madre valiente que llevó adelante el embarazo y bueno, y le dio cariño a lo largo de estos años. Si hubiera sido por un aborto, no estaría entre nosotros. Bien. Bueno, doctor Ricardo Gómez Díez, muchísimas gracias. Este tema creo que llevaría después para hablar mucho más y hablarlo también con gente de derecho canónico, ¿no? ¿Cómo se plantea esto en la Iglesia? Y lo podemos hablar en otra oportunidad. Sí, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ricardo Gómez Díez. Un cordial saludo a todos los televidentes. Bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Bueno, gracias. Y nos encontramos en la repetición el jueves a la 1 de la madrugada y el próximo sábado nuevamente aquí en Gente en Casa. Chao. Arriba la vida, que no muera la esperanza. Si pretendemos algún día conseguir el equilibrio natural de la balanza, para vivir, para vivir, para vivir. Arriba la vida.